ya es momento de presentarles a nuestros primeros invitados del día de hoy. Tengo el placer de presentarles al arquitecto Wilfredo Félix, especialista en patrimonio, y al arquitecto Alejandro Suárez, coordinador del componente número 1 de la unidad coordinadora del programa de fomento al turismo de la ciudad colonial del Ministerio de Turismo. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Bueno, encantadísimo de estar con ustedes y de verlos esta vez ya no a través de la pantalla chica, sino en vivo. Realmente honrados. Gracias, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Y la razón de que le pidiéramos que estuvieran con nosotros hoy es viendo este caso que tenemos en la ciudad colonial. Vamos a hacer un poquito de un recuento de lo que estaba pasando. El gobierno dominicano y algunas instituciones internacionales deciden entrar en un proceso de remodelación de la ciudad colonial, específicamente de esta zona, para poder fomentar el turismo y tener otros puntos de interés. Sabemos la importancia que tiene la ciudad colonial de la República Dominicana para todo el mundo y toda América. Dentro de este proceso se hacen una serie de planteamientos de remodelación de todas las áreas y los diferentes monumentos históricos de nuestro país. Entre ellos tenemos las ruinas de San Francisco. En este proceso se somete primero se decide que se va a hacer una remodelación de la misma y se somete a un concurso público local e internacional, el cual arrojó unos resultados. Y estos resultados están siendo cuestionados, muchas posiciones a favor, muchas posiciones en contra, y creo que debemos basar, primero que nos dé su opinión de si estamos en lo correcto, en lo que está ocurriendo, y que nos diga qué está pasando realmente con la presentación del proyecto final ganador de el proceso de remodelación de las ruinas de San Francisco. Debo comenzar diciendo que nosotros estamos organizados en el programa de fomento turismo ciudad colonial al que usted se refiere, y este programa tiene la intención de revitalizar la ciudad colonial. Y cuando hablamos de eso, la gente siempre se enfoca naturalmente en los monumentos, en las plazas, y revitalizar es mucho más que eso, porque si queremos atraer al turista, lo atraemos hacia una experiencia de vida, y esa experiencia de vida no solamente involucra nuestros valores históricos innegables y nuestra cultura, involucra todas las actividades que se puedan desarrollar allí e involucra principalmente a la gente, al ciudadano, que es el atractivo sin duda es prioritario para el que visite el país, siempre lo ha sido. El dominicano sigue siendo el principal activo turístico del país. Uno de los proyectos que tenemos que nosotros que estamos involucrados es el de la ruina de San Francisco. Es uno porque son varias decenas de proyectos que incluyen calles, incluyen museos, incluyen otras edificaciones históricas, incluyen otros aspectos de la vida y como formación de la comunidad, en fin, paseos turísticos, seguridad. Alejandro podrá hablarles un poco de todo el sistema de vigilancia por cámara que se está haciendo desde el programa. Entonces, cuando nos acercamos a las ruinas de San Francisco, en realidad nosotros acogemos una inquietud muy antigua, una inquietud desde el año 2000, 2011, se viene hablando de la necesidad de que las ruinas de San Francisco tuvieran un uso, porque los edificios que no están usados, a la gente le parece que están ahí, pero en realidad no están ahí. Permanentemente se van yendo, se van deteriorando, se nos van perdiendo. Así que desde 2011, en la propia institución de patrimonio del país, había preocupación por usar ese edificio. Se hizo un proyecto en el 2011 en que se recomendaba techar las ruinas, darle uso cultural, darle uso de evento y bueno, permitir que todo aquello pues tuviera garantías de permanencia y facilidades de uso para la población. Entonces el Ministerio de Turismo, cuando comienza este programa, recoge todas esas inquietudes y proyectos que habían dispersos alrededor de la ciudad colonial y los valora, y entre ellos se dio cuenta que uno de los más valiosos era ese de la ruina de San Francisco. Así que convocó un concurso internacional en el cual tenemos ya trabajando 2 años.
Y ese concurso internacional pues tuvo una reacción mundial extraordinaria. Fueron más de 40 firmas internacionales, pasando por China, los Estados Unidos, Europa y muchos países latinoamericanos, los que mostraron, todos con firmas y arquitectos y creadores, ingenieros de primera categoría, mostraron interés en participar en ese concurso. De esas 40 y tantas firmas seleccionamos 13 primeras firmas. Ustedes hicieron varias, según estuve leyendo, varios fueron precalificando. Sí, la primero que usted convoca y le dice a las empresas que quieren participar que se definan ellas mismas, en términos de quiénes son, qué capacidades tienen, qué van a ofrecer como concursantes. Y en base al estudio de eso, usted selecciona un grupo de ellas. Fue muy difícil seleccionar solo 13 de esas empresas. Entonces esas 13 empresas presentan ya ideas, presentan proyectos arquitectónicos. Y entre esos 13 proyectos arquitectónicos todavía pues se estudian, se debaten, se crea un jurado internacional, se acude a la asesoría de expertos extranjeros y locales además, para que todos conozcan el proyecto y opinen sobre él, lo valoren, los 13 proyectos. De esos 13 entonces se pasa a solo 6 proyectos. Que de hecho ya es mucho porque se quería quedar en 4, según tengo entendido, y se autorizaron 2 más. Sí, y realmente ni siquiera la primera lista de 13 es lo usual, siempre el primer grupo es mucho más pequeño. Lo que pasa es que había tanta calidad en estos proyectos que bueno, ya era difícil. Sí, entre las compañías que había uno hubiera querido que todas hubieran podido presentar proyectos. Pero después se pasamos a solo 6 firmas, que son las que se evalúan más a fondo, y se escoge el proyecto ganador, que es el del arquitecto Rafael Moneo. Y se escoge el arquitecto español. Se escoge primero porque, bueno, yo lo voy a decir con franqueza, se trata de un genio de la arquitectura. Correcto. Muy reputado en todo el mundo. Premios importantes a nivel mundial. A nivel mundial, sí. Y además, porque el jurado considera que su proyecto gozaba de esa genialidad para las ruinas de San Francisco. Naturalmente, estamos hablando de un monumento muy sensible en el país. Solamente con reparar las paredes de la Puerta del Conde tuvimos nosotros un gran conflicto. Imagínense lo que será intervenir ruinas de San Francisco, un monumento tan querido, tan importante para el país. Sin duda que esto produce debate y hay que escuchar opiniones, hay que escuchar las sugestiones y hay que permitir que el propio proyecto pueda asimilar las cosas que la gente está sugiriendo, las inquietudes que hay en torno a estos monumentos. Lo que estamos viendo en pantalla pues son las iglesias del convento de los franciscanos. Y estas iglesias pues serán convertidas en centros en que uno pueda ir a escuchar música, que se puedan ver presentaciones teatrales, en las que se pueda celebrar actividades sociales del propio barrio, como los cumpleaños, las graduaciones de la escuela, por ejemplo. Y en las condiciones actuales las posibilidades de uso son muy limitadas, pero también los patios donde hay una riqueza arqueológica que ahora la gente la ignora porque no hay forma de entender aquello, pues va a ser interpretada y va a ser facilitada para la visita, la comprensión en el parque arqueológico también. Yo creo que es bueno decir, arquitecto Félix, sí, que siempre nosotros queremos explicarle a la gente de qué estamos hablando. Y la noticia de todos los días es las ruinas de San Francisco. Hay que decirle a la gente, históricamente, lo que se le ha olvidado, porque hay mucha gente que fue a la escuela y estudió este tema, otros que no han podido estarlo y no conocen que ahí había un monasterio. Un monasterio que es como un lugar sacro de tranquilidad y de paz con Dios. Y que de eso entonces, pues, como dice, las iglesias y todo esto, y ha quedado una ruina. La ruina es siempre lo que queda de algo. Exactamente. Y eso quedó desde el año 1500 y tantos, que se fabricó con el señor constructor que se llama Nicolás de Obando, que estuvo aquí trabajando bastante, y que otro señor que se llama Francis Drake le metió mano a la ruina. Así fue. Y acabó con ella. Así es. Entonces ahora tenemos eso ahí, que es un patrimonio dominicano, y que el gobierno se ha decidido reconstruirla. Pero, y perdona Michelle, el debate es el siguiente. La gente se cuestiona, y yo diría, antes de decir cómo fue el concurso, o sea, ¿cuándo se hizo el concurso? ¿Cómo se hizo? ¿Se anunció?
se publicó cómo llegaron la gente, cuántos dominicanos participaron. De esos 13 firmas que ustedes precalificaron, habían firmas dominicanas que deben tener también mucho nivel, y de las 6 habían dominicanos. ¿Quiénes con peso de nivel profesional arquitectónico estaban en los jurados? Todas esas son preguntas que la gente quisiera saber. Sí, y me gustaría mucho, Alejandro, que tú le dieras detalles al respecto. El inicio, la génesis del concurso viene justamente al principio, ya en mayo del año pasado, cuando se publica el aviso de expresión de interés, que es cuando se hace un llamado público. Se publicó. Exactamente, se publica llamando a empresas y firmas de arquitectura, tanto locales como internacionales, a presentar su interés, en el cual se les solicitaba que presentaran su currículum, sus trabajos similares a la obra que se pretende realizar, que es una obra de recuperación del patrimonio, de puesta en valor del patrimonio, y que presentaran quiénes son los profesionales que componen dichas firmas, para validar experiencia. Allí fue cuando se presentaron entonces 42 firmas que comentaban ahora, y que fue un proceso muy tedioso, muy complejo para valorarlas, porque bueno, la información de cada uno era muy importante. En ese momento también, habiendo estado publicado, fue que se trabaja por ejemplo, con la Dirección Nacional de Patrimonio, en la cual se revisan los TDRs. Los TDRs son lo que llamamos a los términos de referencia. Pudimos tener reunión con Patrimonio, con la Dirección Nacional de Patrimonio, con la arquitecta de Grullón, en la cual fue realmente muy constructiva, porque nos hizo una serie de apreciaciones en la cual mejor nos orientaron para definir los personajes, los profesionales claves, por ejemplo, que tenían que tener los equipos que trabajaran. Por ejemplo, en una situación que nosotros teníamos un especialista en conservación, ellos nos indicaron y nos hicieron entender que lo mejor es un arquitecto especialista en conservación de monumentos, de edificios patrimoniales, y hay otra serie de recomendaciones. A partir de esa reunión, entonces, es cuando se pasa a definir las 13 firmas que quedan en primera instancia, de las cuales ya en el proceso de 42, un 40% más o menos eran empresas dominicanas. De las 13 firmas, un 35, un 40% seguían siendo dominicanas, y lo importante es que... Un 35% firmas locales. Exacto. Pero lo importante es que todas las firmas internacionales, todas tienen su socio... Su representación local. Su socio local, evidentemente. Esa era una de las pautas que se había marcado en el concurso. Para evitar que dijeran que había una discriminación, quizás. No, además que se veía imprescindible que quien manejara todo el tema patrimonial no lo hiciera con una visión recortada local. O fuera de los locales. Era muy importante que hubiera sí, esa un parte profesional de la globalización. Todo el mundo está relacionado con firmas internacionales de todo tipo. Exactamente. O sea y los profesionales extranjeros que vinieron justamente venían siempre y estaban de la mano con los locales. Que además, no solo por temas de conocimiento de normativa local, conocimiento de usos y costumbres, sistemas constructivos, y era muy importante que se entendiera qué significan las ruinas para la población local, y no solo para la gente del barrio de allí en Santa Bárbara. De estas firmas se pueden destacar profesionales de prestigio y reconocidos aquí en el país. Estamos hablando de Cristóbal Valdés, que participó con EPSA-LABCO, que es una de las firmas punteras aquí en el país. Gustavo Moré, otro de los arquitectos, otras empresas como Inconcerca, que realmente dieron batalla, porque los proyectos que presentaron eran muy buenos, y ese era el punto que vamos a ver las cosas. Primero, no hablemos de la parte económica. Claro. Aquí no se está cuestionando la inversión, y tampoco creo que se ha cuestionado la firma ganadora ni el proceso de tal vez. Exacto. Tal vez o sea, nadie cuestionó de los participantes, ¿verdad? No, tal vez para poder justificar que hay personas que tienen grupos que tienen diferentes opiniones con lo que se debe hacer con las ruinas,
se está cuestionando al ganador, se le está buscando hasta un posible proceso que tiene, una queja que tiene internacionalmente, pero no se está cuestionando ni al que ganó ni el proceso. El proceso sabemos que está bien. Se está cuestionando usted el producto final, que si primero, que si está techado, que si se pierde el concepto de monumento, que si al crearle la estructura, el techado y la estructura que la cierra, se percibe, se pierde cómo apreciar bien los monumentos, si se tapan las cosas que son viejas, entonces por ahí que anda la cosa. Yo le quiero preguntar, usted habló de términos de referencia. ¿Cuáles son los términos de referencia? Y mencionó el arquitecto también al principio que se quería darle usos a la estructura. O sea, cuando ustedes llaman, y eso es lo primero, se le dice, olvidémonos del color, porque aunque vemos algunas imágenes blancas, sí creo que en una información que vi al final, ya se como que hubo una última versión que se aclaró más, y sobre todo en el interior, en una parte, se está dejando más a la vista los procesos del costo. Pero ¿qué ustedes piden? Ustedes piden que las ruinas se pueda techar, que tenga usos múltiples en adición, o sea, en esos términos que ustedes piden, y que conserve, claro, los valores arquitectónicos que hay. ¿Qué ustedes le solicitan? Porque lo primero es ver si lo que ustedes pidieron fue el resultado de ese trabajo, y que todas las compañías tenían que verlo. Sí, hay un punto. Más que pedir que se techaran, lo que se les pidió fue que, como explicaba el arquitecto Félix, que tuvieran un uso, que se les pueda dar un uso, devolver un uso, que es como originalmente fueron previstas y concebidas. Hablando de un local o de una aglomeración, pero multiuso, que hay varios salones. Exacto. Eso es lo que se ve. Exacto, que sea algo que se puede utilizar para centro de eventos, para reuniones, que tenga un uso para la comunidad también local y para los vecinos. Construcción, yo soy una neófita en eso, ¿no? Pero se ve una construcción moderna. Sí, digamos lo siguiente, lo primero que se plantea es la recuperación de todo lo que se puede ver ahora. Solidificar y fortalecer aquello es la primera etapa. Y en eso pusieron mucha delicadeza. Hay un planteamiento y un estudio a fondo, incluso de los materiales que componen ese edificio ahora, de la argamasa que junta las piedras. Se estudió muy a fondo y se va a recuperar todo aquello para que esté en salud. Pero no basta eso, es necesario cubrir las ruinas, porque los agentes atmosféricos tienen una buena parte del origen de la pérdida del monumento. Cubrirla aunque se pierda la visión de lo que es. Dos cosas se logran cubriéndolas. Primero es realmente protegerlas, es la única forma de protegerlas. Segundo, se reconstruye el espacio, porque la arquitectura, lo que hicieron los franciscanos en esa colina, todavía desde comienzos de siglo y bajo los gobiernos de Obando, como usted explicaba, fue arquitectura. Ellos quisieron hacer un templo magnífico, extraordinario, enorme, que hablara de lo portentoso que era la obra evangelizadora que ellos iban a llevar a cabo en todo el Nuevo Mundo. Sí. Entonces, lo que hace la arquitectura contemporánea, la arquitectura de nuestros días, es recuperar ese orden espacial. No imita, no trata de recuperar lo que era como era, trata de conservar lo que hay, fiel, exactamente. Cada pulgada cuadrada de esas piedras se va a conservar y se va a solidificar, sino que completa el espacio, como lo concebieron entonces los franciscanos, con una calidad artística indiscutible, que nadie eso lo ha cuestionado, con materiales nuevos para que nadie se confunda en las épocas en que cada cosa ha sido hecha. De eso le quería preguntar. Hay un criterio cuando se remodelan ruinas, de que lo viejo debe hacer contraste con algo, sí, para que se distinga el valor histórico del monumento o de lo que queda ahí. Vemos que en la presentación, si la podemos poner en pantalla, la nueva, la propuesta, se ha hecho con un diseño totalmente vanguardista, moderno. Esto se hace, por ejemplo, ustedes pueden ver que es una edificación totalmente moderna, pero sobre las ruinas. Por ejemplo, si ven las ventanas, van a ver
que se ven las ruinas completas como era. Aunque es un choque, creo que posterior a este no es el final, ¿verdad? Este no es Esa ya es la versión. Porque vi que en las otras se resalta más, se dejan algunas piedras a la vista. Sí, tienes razón. Todavía estos renderizados pertenecen cuando se sometió, digamos, originalmente el proyecto. Y hay unos renderizados que explican más claro el contraste. Allá hay unas imágenes que explican más claro. Porque estos son corredores, digamos. Fíjense que la primera parte está completamente libre porque es el área verde. Parte nueva, ¿verdad? Sí, claro. Sí, ahora, sobre el volumen de la edificación, que eso ciertamente preocupa mucho, usted tiene razón, en cuanto a que se ve muy masivo el edificio. Eso tiene su origen en la necesidad de hacer un edificio autosustentable, porque también es negocio. En cuanto a que se produzcan suficientes espacios para actividades tan diversas que produzcan lo suficiente para el mantenimiento del edificio, los trabajos de mantenimiento de las partes históricas que tienen que ser permanentes y constantes. Pero aún así, todo ello está sujeto a ser transformado en la medida en que consideremos que sea así. Porque lo que se planificó esto para ser construido incluso por partes, sabiamente. Lo que vamos a construir ahora es la primera parte, la primera fase, que incluye las dos iglesias y el centro de interpretación, digamos la recepción, la entrada al monumento. Es todo lo que se va a construir ahora. Pero no van a hacer, por ejemplo, tiendas, tienen que hacerle algunas tiendas, áreas de cafetería y eso, porque hay que atender los locales indispensables para el funcionamiento, la administración de un museo de interpretación y de las iglesias como local de eventos. Hasta ahora es lo que se va a construir. Entonces, la segunda fase, pues es lo que se está discutiendo más, si es muy masiva, si hay demasiada obra, si el programa es demasiado ambicioso. Y estamos tomando nota, el Ministerio de Turismo convocó precisamente ayer a una reunión con todos los expertos y todos aquellos que han opinado sobre el tema, los que han dicho cosas buenas, los que han dicho cosas malas. Sí. Estuvo tomando nota de todo ello y sin duda eso va a tener un efecto sobre la segunda etapa del proyecto. Ahí voy, arquitectos. Yo pienso que mucha gente ha hablado en los medios de comunicación, gente que a veces no conoce, sino que se suman, pero hay gente con bastante nivel arquitectónico que está opinando. Por ejemplo, mi aula magna, yo soy egresado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, la UNPU, matrícula 7580, y ha expresado su criterio en contra del proyecto. Y han esbozado sus posiciones y han planteado las cosas que se supone que ellos no están de acuerdo. Y dicen primero, con bastante digamos, imparcialidad, no cuestionan el ganador, que es el arquitecto Rafael Moneo, o sea, como dije ahorita, 2 premios, o sea, una persona de alto nivel internacional, premio Pritzker, ¿verdad?, en el año 1996, y premio del Príncipe de Asturias del 2012. Y han dicho, nosotros no cuestionamos esto, pero no estamos de acuerdo con lo que se está planteando. La pregunta a ustedes, que seguro saben la propuesta, ¿qué cosa está planteando la UNPU como entidad que no está considerado en el proyecto? Y de hecho están convocando hoy, a las 6 de la tarde, a una mesa redonda sobre la intervención de las ruinas de San Francisco a las 4 en el edificio 4 de la UNPU. Me gustaría comenzar porque mencioné la reunión de ayer con algo que dijo el ministro de Turismo, que era el convocante de esa reunión. Y es que hay una sola, a pesar de todo lo que vemos, hay una intención común. La intención común es buena y es la de producir cambios. Y es la de revitalizar la ciudad colonial. En eso estamos todos de acuerdo. Incluso estamos hasta muy unificados. Y estamos unificados en la necesidad de que esas ruinas sean rescatadas. Correcto. De que ese deterioro físico, incluso humano, que viene a dar esas ruinas ahora, se detenga. ¿Ese abandono? Sí, total. Totalmente. Que aquello se recupere y se le dé uso social, en eso estamos de acuerdo. Lo demás es que, aunque el interés sea común, hay diversas formas de abordarlo, cómo debe hacerse. Y en lo que la UNFO y otras entidades están cooperando, dando su opinión, es en la posición de ellos de cómo debe hacerse. Lo que corresponde es que se les oiga, se valore sus aportes, que nosotros respetamos muchísimo en el ministerio, y que se vea cómo eso se puede traducir en cambios en la obra. Pero no hay manera, yo, bueno, vuelvo y repito, yo de esto no entiendo, pero
no hay manera de mantenerlo, de recuperarlo, porque imagínense, yo mientras ustedes hablaban, yo me imaginaba la misma manera de pensar, y entonces en el Coliseo de Roma un mall, porque le vamos a dar un uso más general, lo vamos a forrar, y el Coliseo de Roma es mucho más viejo y se mantiene. ¿Por qué hay que tapar lo que es la ruina propiamente dicha, y hacer algo moderno o hacer algo que se utilice, como ustedes dicen, que tenga otro y que sea autosustentable, que tenga un teatro, pero ¿por qué tenemos que quitar, para mí, vuelvo y repito, es una opinión muy personal, lo que es la ruina propiamente dicha? Ese es un buen ejemplo que usted pone, porque ahí se puede comparar realmente el caso de hacer un mall en el Coliseo, por ejemplo. Claro, eso realmente es cambiarle el uso original que eso tenía. Y en particular, el Coliseo no estaba más techado que algunas lonas por el tema del sol y sombra, ¿no? como las plazas de toros. Uh-huh. Aquí en este caso, lo que se hace, más que construir o reconstruir, lo que se hace es rehabilitar, es volver a darle valor al uso que originalmente tenía. Esos espacios, esas dos naves de las iglesias fueron concebidas como espacio de reunión de la comunidad, para las asambleas de Dios, y lo que se hace es devolverle el uso original que tenían. Es decir, quien las construyó, quien promovió esas construcciones, no solo fue Obando, y la comunidad en sí misma, pensando en tener un lugar de reunión. Sí, sí. Lo que se hace es devolverles, y la palabra exacta sería rehabilitarlo. Sí. No es una construcción nueva, es una rehabilitación lo que se hace, con ese ánimo, y sin ánimo de cambiarle el uso original. En este caso posiblemente no vuelva a ser una iglesia, pero vuelve a ser un lugar de reunión de la comunidad. Pero mire, arquitecto, perdóname Michelle, arquitecto Suárez, yo quiero leerle un punto que para mí es neurálgico en el planteamiento que hace la Universidad Nacional Pedagógica. ¿Cómo no? Punto 4. El proyecto no cumple con las normativas y sugerencias, no solo de las más importantes cartas internacionales como la Carta de Atenas y la Carta de Venecia, entre otras, sino que no responde a las convenciones internacionales sobre el patrimonio de las que somos signatarios como país, ni de las sugerencias y propuestas del ICOMOS. Me gustaría que me dijeran qué quiere decir la Universidad Nacional Pedagógica con eso. Mire usted, cuando se habla de cartas se refiere a las reuniones generales que hace un grupo muy importante que se llama, por sus siglas es conocido, el ICOMOS, que es un consejo que se encarga de la conservación de los monumentos y los sitios históricos. De esas cartas, la más reciente es del año 64, de la que usted menciona. Pero no es las últimas de las cartas del ICOMOS, sino que se siguen produciendo en el tiempo según este grupo, este consejo, se va reuniendo en asambleas generales. Las ideas sobre cómo debe conservarse el patrimonio pues van teniendo evolución, van cambiando en el tiempo. El enfoque actual, estoy hablando desde los años 80, con cartas como las de Washington, o como la más reciente, los principios de La Valeta, por ejemplo, lo que están planteando es un nuevo enfoque del patrimonio cultural, de manera que no sea solo la idea de que la sociedad asuma la responsabilidad de mantener su patrimonio, pero hasta ahora, lamentablemente, a veces se ha enfocado como aislándolo y privándolo, sino lo contrario, integrándolo a la sociedad, a la vida cultural, a la formación y también a la producción social. Ahora ya no se ve el monumento como un hecho aislado, ni hay una visión romántica per se de los monumentos históricos. Se les reconoce su valor, se reconoce y se les respeta, pero también se respeta la arquitectura contemporánea y se entiende ya el proceso como una evolución. Por lo tanto, cuando usted ve las ruinas de San Francisco como están proyectadas, quien las visite dentro de cientos de años estará asistiendo a dos monumentos históricos extraordinarios, el del siglo XVI y el del siglo XXI, que ya también será un monumento histórico, y podrá contarle a esas generaciones cómo la sociedad fue avanzando en el campo de la arquitectura, pero conservando los valores esenciales, originales de un monumento, del monumento más antiguo, en este caso de San Francisco, porque lo esencial, repito, no es que queden muñones de piedras y pedazos de muro.
sus constructores no pensaron en construir ruinas, pensaron en construir espacios. La relación entre esos espacios y la utilidad de ellos para la comunidad a la que querían beneficiar con la verdad. Se convirtieron en ruinas después. Se convirtieron en ruido por los accidentes, por los daños, por la desidia. Y nosotros en estos periodos, los últimos años, estos últimos siglos, ha sido mucho más el daño que ha ocurrido. Y de hecho, todo el mundo debería ir a ver cómo están las ruinas de San Francisco. Ahora cómo están ese. Yo creo que lo que tenemos que ver es un problema de concepto y de lo que se quiere. Si ese proyecto lo hubieran hecho con piedra puesta una arriba de otra, igual, o sea, buscando imitar, reconstruir lo que había originalmente y que ahí se pueda ver de un color la más vieja y de otro color lo otro, no estuviéramos hablando nada de esto. Es un problema de concepto. Inclusive claro. en el nuevo diseño se puede ver en la parte interior, lo han tenido que descubrir para poder competir con el criterio del nuevo. Sí, esa es la última versión. Que ya se está viendo más. Sí, más parecido. Si lo coge por, claro, pues no solo es la última versión, esa es la última versión y la primera etapa. Esa ya la completo. Sí, o sea, sí. Ahí tú puedes ver, y lo de abajo pero lo de abajo ya lo pusieron más marrón. Sí. Porque es que lo que se quiere es buscar lo que hay. Recuperando un poco más el tono de la coralina, de la piedra local. Vamos a buscar una imagen que se ve internamente de la parte nueva, pero eso va a ser después de la pausa. Y vamos aquí con los arquitectos. Continuamos con este tema, que hay opiniones encontradas, pero yo entiendo que vamos a encontrar un consenso y también con la sociedad dominicana en su totalidad, ¿verdad? Es así. Eso es lo importante. Y lo importante de todo es que el gobierno se ha enfrascado en eso, señores, en reconstruir esa zona. Es que esa zona es importante. Es patrimonio cultural. Óyeme, vamos a hablar del turismo de ciudad. El turismo de ciudad, tú al Líbano allá, entonces vamos a ver qué es lo que hay en la zona metropolitana. Bueno, lo primero es que vamos a ver un poquito, a ver si los televidentes entienden algo del concepto completo, porque se pudiera ver como una obra aislada dentro. La reestructuración de la zona colonial, usted nos decía que usted está manejando varias, no es solo calles, electrificación, edificios, pintura de edificios. ¿Qué otras obras contempla este proyecto? Y si las otras van a tener, hay una línea, vamos a decir, todos los monumentos que se van a restaurar mantienen la línea, por ejemplo, moderna, antigua. ¿Cómo ustedes están manejando? ¿Y cuáles son estos otros monumentos que van a intervenir? Bueno, la principal obra hasta ahora que se ha hecho, lo sabéis, es el tema de la renovación, del remozamiento de las calles de Ciudad Colonial, comenzando en principio con Católica y Meriño, más sobre el este, sobre el río, que luego va a ir ampliando más hacia Palo Hincado. ¿Cuál es el área de influencia? El área es del río Sama hasta el Parque Independencia. El programa de fomento al turismo sí que incluye todo lo que es la ciudad amurallada, que como evidentemente no se puede hacer todo al mismo tiempo, toda la vez se ha empezado desde el río yendo más hacia el lado de Palo Hincado en las fases siguientes. Actualmente justamente hemos hecho Católica, Meriño, y dentro de estas obras de las calles en las que se ha intentado mejorar la experiencia del residente y del visitante. Otro de los productos que también hay es, por ejemplo, que estaba implementado y bastante avanzado, es la instalación de 123 cámaras de seguridad, un sistema que replica al 911. 123 cámaras. Exactamente. En esta primera instancia se van a ampliar, de las cuales ya tenemos instaladas 80, y la construcción... Suárez, yo creo que este es un tema muy sensible, que usted acaba de tratar. Miren, ahí se ve la ruina por dentro. Qué bueno que le dedique un tiempo, porque aquí tenemos un problema de inseguridad. Exactamente. Entonces creo que... Miren, la parte nueva, se proyecta el techado, es así, ¿verdad? No, esta es otra edificación. Parece que el documento contiene informaciones sobre edificaciones similares. Pero siguiendo con Suárez, le digo que este tema de seguridad es sensible,
y han ocurrido muchas cosas en la zona colonial. Entonces, háblenos también en detalle sobre esto de lo que tiene que ver seguridad, y si está esto en conexión con el Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad del 911. Claro, poco hacemos si remozamos las calles, pero luego no las podemos ir a visitar porque no vemos o porque nos roban o porque tenemos miedo. Entonces se está implementando el sistema que replica el 911, se está trabajando muy en colaboración con los responsables del 911, de manera de que desde un centro, una oficina que habrá en el edificio Saviñón, desde allí se pueda tener un control de toda la parte de seguridad y todo lo que se pueda mejorar respecto a la vida ciudadana. No solo será un sistema 911, por ejemplo, hoy por hoy, atañe a lo que es una emergencia o un robo, un hecho de violencia. En este caso, el sistema que queda implementado en Ciudad Colonial, además de servir a estos fines, también controlará o intentará colaborar con otras entidades, por ejemplo, en el control de las basuras, que no haya basuras tiradas fuera de su lugar o fuera de horario, en el control de vehicular, en el control de las actividades en general, no con un aspecto de control, sino un aspecto de validar de que no haya molestias para los vecinos, que un colmado no quede más abierto de la hora que le toca, y poder de esta manera responder. Y eso a su vez con que viene atado con otro proyecto más que se está implementando, que es el suministro e instalación de 900 luminarias nuevas. Eso es lo que le iba a preguntar. En Ciudad Colonial, que ese creemos que es uno de los puntos fundamentales. Los cables, el programa nosotros... Es algo que afea tanto la ciudad. Lo que aporta el programa es haber hecho y soterrado toda la infraestructura, todos los tubos de PVC, los registros, las cámaras, para que se puedan bajar. Todo lo que es la bajada de cables del cobre, llamémosle en este momento, le compete a la compañía eléctrica, a Edeste, y se está en un proceso ya implementándolo, no se ha iniciado todavía, pero la compañía ya lo tiene previsto y esperamos en poco tiempo poder contarlo. ¿Cuántas son? 900. Ahora se ha lanzado una licitación, ya son 900 luminarias que se quieren colocar, tanto las que son aplicadas en pared, sobre brazos, como las que van en columnas en parques. Son luminarias que se busca el mismo estilo colonial que de las existentes para que puedan convivir, pero con tecnología LED. Lo cual, exactamente, lo cual siempre es un poco más caro, más cara, de compra, pero a largo plazo se amortiza mucho más. Claro. Nosotros vamos a pasar un poquito para que la gente entienda algunas cosas que realmente nos preocupan y que ustedes nos pueden aclarar el panorama. El turismo. Ciudad Colonial. Ciudad Colonial tiene 3 componentes. Las personas que viven en la Ciudad Colonial, las personas que se esperan que dominicanos que vivimos en Santo Domingo y que vamos a la Ciudad Colonial de compras, a restaurantes, a bares, a hacer turismo local, y el turismo internacional que puede venir a Santo Domingo o a la zona de crucero. Entonces tú ¿quiénes son las personas que van a visitar la zona colonial? Nosotros vemos algunas preocupaciones y quiero que ustedes nos hablen de esto. Primero, hablando de turismo, crucero va bien con la ciudad colonial, pero vemos que Santo Domingo tiene 30-40% de ocupación, 50% en las habitaciones hoteleras, con una gran cantidad de hoteles nuevos haciéndose. La ciudad colonial va a aportar, va a ser un nuevo atractivo para esos turistas que no vendrán por cruceros, sino que vienen a Punta Cana o que vienen de cosas, en vez de ir a un resort, vendrán a Santo Domingo y tendrán cosas que hacer porque no hay. Si esto es lo que se busca. Por otro lado, nosotros vemos una gran cantidad de servicios desde el punto de vista de ustedes que están diseñando esto. Hablan de luminaria, hablan del patrimonio, de salvar los monumentos, hablan de decoración, de todo, de cables. Pero oigan una cosa, los servicios, un parqueo, un baño, la seguridad. Zafacones. O sea, por ejemplo, con el sistema que han puesto, a mí me preocupa mucho
yo no veo levantándose un edificio de 2 o 3 mil parqueos en Ciudad Colonial. La muerte soterrado. Bueno, pero es una respuesta que queremos. Las personas que van a la Ciudad Colonial, porque vemos que va a ser, no es peatonal, pero no va a llevar parqueos en las calles que se están claro, afectando. Servicios. Estos turistas que vienen, yo he vivido, yo trabajé en la calle El Conde, que creo que también ustedes le están haciendo como un cariñito, y no sé si solo de pintura o algo así, y he visto a los turistas pedir un baño, entrar a una cafetería. O sea, yo necesito, porque son gente que vienen con recursos limitados, a veces con un tipo de cultura diferente a uno, una chancleta, un coso, y vamos para la calle caminando a la zona colonial. El City Tour. Entonces, tú tienes, ¿qué servicios se contemplan para darle asistencia a todos los que vayamos a la zona colonial, tanto internacionales como cosas? Y entonces la cultura de las personas que viven ahí, que se preparen para recibir a estos turistas o estas personas, pero dentro, ¿cómo tú vas a cuidar esas turistas que vienen si los tigres están bebiendo en los colmados de la zona colonial? Eso es lo primero. No, y la gente en el colmadón. En el colmadón. O las personas que están, los problemas de inseguridad. Hablen un poquito ya de cómo ustedes esperan que funcione esto. Bueno, usted ha hecho una descripción excelente de la realidad y digamos de la exigencia y necesidad del turismo. Realmente la ciudad colonial de Santo Domingo está llamada a convertirse en un polo turístico significativo para el país, ya enfocado en el aspecto del turismo cultural, que es su atractivo. Claro. Un tipo de turismo de la mayor calidad. Y bueno, no hay que hablar mucho sobre el particular, pero hay tanto lo que hay que hacer, tantísimo, que no es verdad que se va a hacer dentro de esta unidad y con los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, sino con la integración de todos. Y el sector privado tiene oportunidades y deberes también en esta empresa. Los parqueos privados sí se han estudiado dentro de la unidad. El Grupo Vicini tiene una cuota importante ahí. Se han localizado los sitios donde deberían funcionar centros de estacionamiento con la idea de que sean un tanto periféricos de la ciudad, no justamente dentro de ella. Pero esos sitios deben ser entonces explotados por la iniciativa privada, que debo decirle que está interesada en eso. Correcto. Hay muchas compañías, hay compañías importantes. Y aparte fuera de ahí también. Por ejemplo, sin saliendo del tema, en el parque Eugenio María de Hostos, ahí abajo debería ser un gran parqueo. Y volvemos al parque arriba. No, el parque se puede quedar ahí. Tú trabajas, ellos son arquitectos, tú trabajas por debajo de eso, y haces el parqueo de arriba y todo está bien. Sí, en realidad se han observado muchas posibilidades que vendrían a resolver el problema del estacionamiento de la ciudad, no solamente al nivel de la necesidad actuales, sino a niveles de la nueva demanda que va a tener la ciudad colonial con este remozamiento. Pero poner un ejemplo de las tantas cosas que hay que hacer es que temprano el programa vio que estas fachadas tan excelentes de nuestras edificaciones históricas, de las casas nada más, lucían pobres y descuidadas también. Sí. Entonces el programa asumió reparar los muros, reparar su carpintería, reparar su herrería y pintar esas fachadas. Entonces tenemos cientos de casas que están siendo pintadas y remozadas. Y servicios. Por dar un ejemplo de tantas cosas. ¿Por el Ministerio de Turismo? Por el programa de fomento y el Ministerio de Turismo. El programa de fomento. Pero no todo lo podremos hacer nosotros, sin duda, pero sí lo que se está haciendo, que es bastante, es mucho, considero yo, va a tener un impacto de estímulo y de dinamismo para que todo el resto de la sociedad se integre y pase lo que confiamos, estamos seguros que va a ir pasando, que es una actividad del conjunto. Me parece indispensable mencionarle otro de los proyectos que es muy bueno, y se refiere a nuestros museos en la ciudad colonial de Santo Domingo. Un atractivo cultural primordial es que tenemos una colección en nuestros museos que no existe en ninguna parte del mundo. ¿Así? Sí, para venir a ver, por ejemplo, los tesoros subacuáticos dominicanos, la historia de la navegación. Para hacer la historia de la navegación hay que venir a buscar varias páginas aquí. No claro, porque por donde comenzó el turismo, comenzaron los viajes intercontinentales entre América y Europa. El señor Cristóbal Colón y toda la gente. Fue aquí que comenzaron. Y están en nuestras costas hundidos esos barcos y muchos de esos valores culturales que se hundieron con ellos han sido rescatados y pueden ser exhibidos en nuestros museos. Pero también tienen tesoros increíbles la Casa de Colón, el Museo de las Casas Reales.
Y el programa ha planteado... La fortaleza. La colección de armas que Y hay. la fortaleza de Santo Domingo es un escenario excepcional en términos históricos. Y todos esos lugares, el Fomento a Turismo ha decidido intervenirlos. Pero no en términos ahora de edificación. Las edificaciones serán, sí, mejoradas, digamos, para evitar que donde haya daño, pues el daño siga, eso sí. Pero se va a trabajar con la museografía, es decir, en cómo se muestran las cosas en ese museo, para convertirlo en algo atractivo. Sí, pensando en el turista. En el turista, mucho más atractivo, mucho más dinámico, mucho más Sí, participativo. porque todo eso es muy está estancado. Sí, y no pensando cada museo como un ente aislado, como, Exacto, sí, como en integrado. realidad crecido, sino Sí. integrado en una línea argumental Inclusive, de la ciudad de Santo Domingo. arquitecto Félix, inclusive desde el punto de vista educativo, para las escuelas, las universidades, crear ese grupo de interés entre los jóvenes que van creciendo, para Claro. conocer la historia y conectarlo con lo que están aprendiendo. Claro, Pero yo quiero hacer una pregunta. Ustedes intervienen en la zona colonial, perfecto, y comienzan a trabajar y todo muy bien y eso, y de repente aparece el Hotel Francés. Y ¡pum! Se derrumba el Hotel Francés. Se derrumba una parte. sí, Es un hotel, ahí hay un ejemplo de alianza público-privado, porque hay una entidad, creo que es Sofitel, no recuerdo si es eso, Ajá, Sí. Sofitel. tiene un hotel, una cadena francesa interesante, y tienen eso. Y yo fui ahí a comer, yo he ido a comer ahí, y se desploman, y entonces, ¿qué pasa? Ustedes que son arquitectos y estaban ahí, razones rápidamente que pudo haber pasado y en qué punto está la rehabilitación de eso. sí, ¿quieres decirlo? En este momento hay una comisión de alto nivel técnico compuesta por Ministerio de Turismo, Ministerio de las Públicas, Patrimonio, Ayuntamiento. Está presidida por la arquitecta Eda Grullón, justamente de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental del Ministerio de Cultura, que está con todos los antecedentes del caso justamente ahora tomando los datos y logrando y tratando de lograr justamente la búsqueda de la razón de por qué. O sea, los causantes. Las causantes, sí. Por lo general estas cosas nunca caen por un solo elemento, por una sola causa, pero bueno, están recopilando todos los datos y también, por supuesto, que no lo había mencionado, pero con la participación del CODIA también, que es fundamental, para poder, lo más pronto posible, poder definir exactamente no solo qué ha pasado, sino que esta comisión, que tiene 3 áreas, el arquitecto Félix lo puede explicar mucho mejor, poder definir ya los pasos a seguir para poder devolver a la ciudad el inmueble en perfecto estado. Muy bien. Se decía que era por el movimiento de las calles, de lo que al estar arreglando las calles, esas construcciones antiguas que no tenían los cimientos y la preparación que hoy por hoy se les da a las construcciones, que son como más superficiales, al remover un poco las calles podrían haber colapsado lo que era el hotel propiamente dicho. En realidad se hicieron varios kilómetros de excavación en toda la ciudad colonial para soterrar todas las instalaciones, para las nuevas tuberías. Y en ese punto y en ese edificio es que se presenta un accidente solamente. Por eso dice Alejandro que hay causas combinadas. Sin duda tuvo influencia el hecho de que se estuviera trabajando en las calles, pero el hecho de que ese edificio fuera el que mostrara esa debilidad habla de unas condiciones particulares suyas, Claro. que son las que está estudiando esa comisión de alto nivel interdisciplinaria para determinar exactamente las causas externas e internas del edificio que motivaron su pérdida. No digamos para enjuiciar, más que eso, es para que cuando se reconstruya, se devuelva al uso como hotel, se le devuelva al uso con todas las garantías de estabilidad, de seguridad. Sí, de seguridad, exactamente. Tiene que Y No, y claro para que ver la sí. experiencia con relación a otras obras. Sí, A ver sí. si en la zona o que tuvo su remodelación estuvo mal en su Ahí momento. están las imágenes. Y sobre todo, de recuperar los elementos históricos de esas fachadas. Correcto, por eso están clasificando poco a poco. Hay un grupo de arqueólogos del patrimonio monumental que está trabajando con Con los mucho escombros. celo, con mucho cuidado, seleccionando todos aquellos elementos arquitectónicos valiosos, históricos, Sí. porque hay elementos nuevos también dentro de ese edificio, naturalmente. Sí. Pero se recoge todo lo que es histórico, todo lo que es antiguo, y para volverlos a colocar en sitio, de manera que al final tengamos la Los imagen que cables. la ciudad está acostumbrada a ver, con algunos cambios, porque no dejaríamos ya vista las piedras como estaban originalmente. Claro. Hay un cierto consenso Qué en ese barbaridad, aspecto. no Pero les mire, gustan a ustedes. pero mire, las No, me piedras refiero todavía. no a las piedras de los portales o de las ventanas, sí. sino a las que constituyen los muros, porque es que está visto que cuando tú dejas los ladrillos, los mampuestos estos a la vista, lo que hacen es permear
mucha agua y deteriorarse mucho. Exacto. Y se convierte en un problema de resistencia de las estructuras. Sí, entonces el riesgo es mayor. Pero mire, nosotros estamos conectados con las redes y tenemos mucha gente que nos sigue. Y es bueno decir, no sin decir el nombre de la persona, él hace un planteamiento, dice, por Dios, dice, ¿y qué sigue? La remodelación de la catedral. ¿Y cuál es el sentido de la historia? Se pregunta. Es un error, dice la pregunta. Es bueno aclararle para el televidente que se cuestiona si vamos a seguir con la catedral o qué cosa, y que es un error. Quizá hay un sentido equivocado de la gente, y lo que estamos tratando en este programa es de realmente decirle a la gente cuál es el objetivo, por qué se hace esto, y que no es un tema exclusivo de la República Dominicana, sino que es un tema de que países como nosotros, antiguos, tenemos que darle valor a nuestras cosas históricas y poderla poner en el nivel contemporáneo sin que pierda su razón de ser, para aprovecharlo desde el punto de vista económico, que eso creo que es. La catedral es un ejemplo excelente. ¿Cuándo usted ha ido a la catedral que no está en obras? Que no están trabajando. Ahí siempre están trabajando, ¿verdad? Bueno, así debe ser en todos los monumentos históricos. Hay que estar trabajando en ellos siempre. Pero además, hay que estarlos rehabilitando, hay que estarlo habilitando para su uso. Por ejemplo, el sistema de aire acondicionado evidentemente no es original de la catedral. Es una introducción moderna de las facilidades modernas para facilitar también el uso de la puerta de cristales ahí. Por ejemplo. Arquitecto, ustedes le agradecemos mucho su presencia aquí hoy y quiero que, sé que tienen otros compromisos, pero le pedimos que al final no le dejen a la teleaudiencia un mensaje claro de lo que ustedes quieren con esta remodelación de las ruinas de San Francisco. Y perdóname, me gustaría que sobre esa observación de Michelle, que nos dieran brevemente qué piensa el arquitecto Moneo sobre todo esto que se está planteando. Tal vez comencemos por ahí, por la opinión de Moneo. Hace 2 semanas se hizo la presentación del proyecto a la comunidad, a los vecinos de la zona. Justamente la hacía el arquitecto Moneo, acompañado por el arquitecto Marcelo Albuquerque también, que es quien lleva el proyecto desde aquí, desde República Dominicana. Y realmente se llevaron muchas consultas. En esa reunión, por ejemplo, se hicieron preguntas muy inteligentes por parte de los vecinos, de los líderes comunitarios. Ellos tomaron nota y creen y entienden normal y razonable que un proyecto de este tipo, que con tanta repercusión para el pueblo dominicano, tenga todo este entorno que se está creando, y evidentemente será algo en lo que ellos deberán tomar nota de todas las cosas que se van comentando, que se van indicando por parte de los incumbentes todos, instituciones y evidentemente ciudadanos, al fin y al cabo. Sí. Entonces, la reflexión final. Creo que la ciudadanía dominicana, todos los dominicanos y los amantes de la ciudad colonial pueden estar seguros de una cosa: que las ruinas de San Francisco no se le está quitando, se le está añadiendo valor. Se le está añadiendo el valor de la vida, se le está añadiendo el valor del disfrute de la comunidad, de su patrimonio, se le está añadiendo la belleza de la arquitectura contemporánea del más alto nivel, de la mayor calidad. Y pueden estar seguros que el Ministerio de Turismo escucha, valora las aportaciones, las opiniones distintas, y que todas estas opiniones de expertos y de instituciones están enriqueciendo ya la calidad final de lo que va a ser esa edificación, que va a ser orgullo para los capitaleños y va a convertirse en poco tiempo, esto ya es un pronóstico un tanto personal, en un símbolo de la ciudad de Santo Domingo, símbolo que todavía no estamos seguros de cuál es. Todavía nosotros no le podemos atribuir a ninguna edificación un valor icónico completo. San Francisco, con su vida social y su valor histórico, lo será. Bueno, gracias. Yo creo que gracias, y además un símbolo de migración, señor Alejandro Suárez, que es dominicano pero de origen uruguayo, y un símbolo y ejemplo de migración en la República Dominicana. Sí, estamos muy bien acogidos aquí, realmente sabemos que es un momento complejo por todo lo que está pasando, pero no tiene nada que ver. Exactamente. Está bien. Está aplatanado. Exactamente. Eso está bien. Arquitectos Wilfredo Félix y Alejandro Suárez, muchísimas gracias. Encantada de tenerlos aquí. Gracias a ustedes. Y bueno, y nos van a estar manifestando y contando exactamente todo lo que va pasando. Y saludo a Ulises. San Francisco. Encantado. Y a ustedes no nos queda más que desearles feliz fin de semana
Ya ustedes saben, síntesis con Michelle Hasim el sábado y el domingo, y nosotros nos vemos, Dios mediante, el día lunes. Porque hoy es Viernes. viernes y el cuerpo lo sabe. Así mismo.